Bueno, vamos a comenzar, son ya las 9:30 y como tenemos que ser muy puntuales para luego el desarrollo de la jornada, lo primero, gracias por estar aquí a primera hora, por madrugar y por interesaros por esta mesa. Estamos ya en la tercera jornada de CONAMA y hay muchas propuestas, todas muy interesantes. Y la de hoy, en la que vamos a hablar ahora, bueno, pues tiene un título: Economía circular, colaboraciones en el territorio. Una palabra, la de la colaboración, pues que está muy en sintonía con el lema del Congreso, ¿no? Compartir para colaborar, porque al final, para avanzar, porque al final colaborar, compartir, es lo que queremos todos. Y en esta ocasión pues vamos a hablar cómo, a partir de la economía circular, el sector industrial ahora y el sector político a partir de las 10:10, que haremos una segunda mesa, pues con esa colaboración se puede avanzar en la economía circular en los territorios. Así que buenos días a todos. Voy a pasar a presentar a los compañeros de la mesa. En primer lugar tenemos a Fernando Burgoa, que es coordinador del proyecto United Circulus de la Fundación Cartif. Fernando, bienvenido, buenos días. Tenemos a Pilar Cañete, que es gerente de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar. Pilar, bienvenida también y gracias por venir desde tan lejos. y tenemos también a Olga Martín, que es directora general de Aclima, el Basque Environment Cluster. Olga, Egunon, buenos días también. Gracias por estar aquí. Bueno, como decíamos, uno de los retos a los que nos enfrentamos ahora, en el que se enfrenta la sociedad, es pues conseguir reducir la generación de residuos, realmente pues en todas las fases de la cadena de valor, también precisamente en las aplicaciones industriales, ¿no? Y además pues tenemos que intentar maximizar la eficiencia en el uso de las materias primas pues a lo largo de esa cadena de valor, de todos los sectores industriales, a través de las estrategias de economía circular. En la práctica pues siempre aparecen dificultades, de las que también hablaremos, a la hora de alinear esos intereses de la industria, de los agentes públicos, de la ciudadanía. Y poner en práctica pues requiere conectar estrategias públicas con las industrias de cada territorio y con los intereses de la ciudadanía. Y en esta sesión precisamente pues vamos a compartir esas visiones estratégicas e iniciativas pues que muestran esa colaboración, ¿no? De que es posible y que se está produciendo con distintos enfoques además. Entonces, bueno, tenemos unas ideas claves que comentaremos, que son precisamente esa experiencia práctica en economía circular, esa colaboración público-privada y ese impacto en el territorio en términos pues, de fijación de la industria, que significa pues, también creación de empleo y fijación de empleo, ¿no? Vamos a empezar por Fernando, porque este pasado mes de noviembre ha arrancado en Valladolid ese proyecto de economía circular, United Circles, que está liderado por Cartif. Y bueno, nos va a seguir contando un poquito de ese proceso, porque creo que precisamente surge de la necesidad de reducir la generación de residuos, ¿no? Mediante la valorización. Pues cuéntanos cuando quieras, Fernando. Perfecto. Muchas gracias, en primer lugar, por la presentación y por darnos la oportunidad de participar en esta sesión. Y voy a intentar contaros un poco lo que planteamos dentro de este proyecto United Circles como concepto de desarrollo de los Hub for Circularity. Está enmarcado dentro del Grupo de Economía Circular de la Fundación Cartif, que es un centro de investigación situado en Valladolid y que intenta acercar la academia y la industria a través de la transferencia de tecnología. Entonces, tenemos en nuestro ADN este enfoque colaborativo, intentando acercar todos los sectores y actores involucrados. Y uno de los proyectos que tenemos, tanto de financiación pública como de colaboración con industria, es este proyecto United Circles, que, como bien has comentado, empezó este mes de noviembre. Es un proyecto financiado por la Comisión Europea y dentro del programa Horizonte Europa, y con la colaboración de 46 socios de toda Europa y también algunas entidades de fuera de la Unión Europea, vamos a intentar dar continuidad a este concepto de Hub for Circularity. ¿Qué es un Hub for Circularity? Es un polo de colaboración entre distintas entidades, empresas, grandes empresas, pymes, centros tecnológicos, universidades, agentes regionales, que tienen un objetivo común de incrementar la circularidad de sus procesos, reduciendo la generación de residuos y valorizando estos residuos y subproductos en nuevas materias primas secundarias. En nuestro caso, contamos con tres
Hub for Circularity principales, que están distribuidos en Salamanca, en la región del Véneto, en Italia, y en Ankara. Trabajan con diferentes sectores. En Turquía, el sector de la construcción. En Italia, valorización de residuos alimentarios, en concreto aceites de cocina usados. En Salamanca tenemos un mix de sectores y actividades: gestión de agua, tratamiento de aguas residuales, recuperación de nutrientes, y servirán un poco de demostrador de una serie de tecnologías que desarrollarán procesos de simbiosis industria-municipio, tomando residuos de las ciudades y transformándolas en recursos para la industria, con una serie de tecnologías que ya están cerca de la escala industrial, así que esperamos que tengan ya una rápida adopción en el mercado. Además de estos 3 demostradores, tenemos una estructura en varios niveles y tenemos 4 seguidores en Reino Unido, Sudáfrica, Grecia y Hungría, que a menor escala intentarán adaptar alguna de estas tecnologías, porque no queremos hacer algo que sea universal, porque somos conscientes de las condiciones específicas de cada región, e intentarán adaptar estas tecnologías a su situación, a un menor nivel. Y por último tenemos un concepto de hubs a nivel semillero, que están en una fase más inicial, que están situados en el Líbano, Austria, Eslovenia y Francia, y están en la fase inicial de formación del hub, identificando qué actores pueden participar, qué necesidades de financiación hay, cómo adaptarse a la nueva regulación, un poco esos estudios preliminares de viabilidad. Con todo esto intentamos demostrar la colaboración público-privada, ya que en todos los casos contamos con entidades regionales. Por ejemplo, en Salamanca parte importante del trabajo lo desarrolla la Fundación Patrimonio Natural, que representa a la Junta de Castilla y León, y vamos a intentar alinearnos con la estrategia de economía circular para la región. Y esto sucede un poco en el resto de hubs, donde vamos a acercar los intereses de la industria y las administraciones. Y, por último, como un componente adicional del impacto sobre el territorio, vamos a intentar establecer una fuerte colaboración con las comunidades locales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos 3 iniciativas fundamentales. En primer lugar, trabajar en el desarrollo de una comunidad de práctica, donde involucremos a los ciudadanos de las poblaciones que se encuentran cerca de estas actuaciones, no solo para mantenerles informados, sino para que sean también partícipes del proceso de toma de decisiones. Para facilitar también la implantación de estas tecnologías, contamos con un módulo de trabajo de formación en escuelas y en universidades, donde vamos a intentar un poco acercar estos conceptos de economía circular, eficiencia de los recursos y gestión de residuos al nivel educativo. Y, por último, también vamos a hacer acciones de aceptación social, porque una de las barreras que vemos en este tipo de proyectos es la aceptación de estos nuevos productos que provienen de los residuos, que a pesar de que cumplan con los criterios de seguridad y calidad, muchas veces hay cierta percepción negativa. Entonces vamos a trabajar en mejorar la percepción y la aceptación de estos productos por parte de la ciudadanía. Y un poco. Yo no sé si es por ser primera hora, pero he dicho, han nacido en noviembre en Valladolid y estáis en medio mundo, porque habéis hablado de un montón de países. Digo, es un crecimiento rápido. Bueno, luego habrá un coloquio y unas preguntas, pero vamos a dar paso a la siguiente invitada, a Pilar Cañete, que es la gerente de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, porque a través de esa asociación pues, hay muchas entidades representadas y estáis haciendo muchas cosas. Pues Javier, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Venimos desde muchos kilómetros de distancia, ¿verdad? Desde la otra punta de España, desde Algeciras, desde la bahía de Algeciras. Y yo quiero aprovechar para contaros que la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar está formada por 14 grandes industrias más el puerto de Algeciras, el puerto más importante de España. La joya de la corona, es el puerto más eficiente de Europa, y ese es uno de los motivos por el que hay este gran polo industrial alrededor de este gran puerto. Las empresas que están en la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar está desde Moeve, la antigua Cepsa, ¿verdad?, que se está transformando, una refinería, hasta Acerinox, que produce acero inoxidable. Ahora, si quieres, te hablo un poquito de él. Tenemos 4 centrales de ciclo combinado que producen energía eléctrica. Tenemos la terminal de contenedores más grande de España, del grupo AP Moller Groups, APM Terminals. Indorama, que produce PET, Cepsa Química, hoy Moeve Chemicals, ¿verdad?
Entonces, tenemos un elenco de empresas muy importante. En total son 15 empresas y es muy curioso porque en este encuentro que estamos, siendo un gran polo industrial, nuestras empresas están rodeadas de 2 parques naturales y de una reserva de la biosfera. Además de 2 polos turísticos, que yo sé que tú uno de ellos lo conoces bien, ¿verdad? Que es el polo turístico relacionado con todos los deportes de viento de Tarifa y, por otro lado, Sotogrande. ¿Qué quiero decir con esto? Pues con esto lo que quiero decir es que todo convive perfectamente, esos 2 parques naturales con ese polo industrial. Nuestras empresas, por supuesto, tienen en su ADN la consecución de todos los ODS y, en particular, la economía circular. Y por particularizar un poco en este aspecto concreto de economía circular, uno de los proyectos más importantes que se están llevando a cabo con una colaboración público-privada muy interesante es la utilización del agua de la EDAR de los municipios más importantes del campo de Gibraltar, como son San Roque, Algeciras o La Línea. Ese agua no queremos que se pierda, sino que ese agua la vamos a reutilizar con un proceso de ósmosis inversa y de ultrafiltración y va a volver a las industrias. Es decir, en las industrias dentro de unos años ya no van a utilizar el agua de REP, ese agua se la vamos a dejar para la población y para otros sectores, como puede ser la agricultura, etcétera, y nuestras empresas, a pesar de ser un agua que va a ser mucho más costoso porque tiene un proceso mayor, en una forma también de una responsabilidad social corporativa con nuestro territorio, vamos a utilizar ese agua. Esto a nivel general, y esto se está haciendo, este proyecto en concreto se está haciendo con la Junta de Andalucía y ya está bastante avanzado. No en vano, como muchos sabréis, Andalucía va a ser el Valle Andaluz del hidrógeno verde, conformado por la parte de Huelva y por las industrias del campo de Gibraltar. Allí vamos a tener 2 grandes proyectos de hidrógeno verde, uno liderado por Moeve y otro liderado por EDP. Y claro, para producir hidrógeno verde hace falta mucha agua. Vivimos en una zona de un estrés hídrico muy importante y una de las soluciones que tenemos es este gran proyecto que vamos a hacer de reutilización del agua de la EDAR de los municipios. Eso es a nivel general. No sé si te parece bien que entre ya en algunos de los ejemplos particulares de economía circular que tienen algunas de nuestras empresas. Vale, perfecto. Los tiempos. Fenomenal. Más alto, ahora se oye bien, porque es muy interesante esa asociación que lo que hace es cumplir el lema del Congreso, de compartir para avanzar, ¿no? De compartir conocimientos para llegar a esos objetivos. Ahora tendremos tiempo para contar un poquito más. Vamos a pasar a Olga, como decía antes, que es la directora general de Aclima, del Basque Environment Cluster, que es un referente y un aglutinante del sector ambiental en Euskadi, porque además representáis tanto al sector privado como también el conocimiento público de universidades y tal. Bueno, cuéntanos, tienes una presentación además, ¿no? No sé si está, pero yo empiezo a hablar. Vale. El clúster de medio ambiente del País Vasco, bueno, pues es lo que has comentado, es el aglutinante y referente del sector medioambiental en Euskadi. Somos en estos momentos 140 organizaciones, de las cuales 110 aproximadamente son empresas de todo el sector medioambiental de Euskadi. Y además, bueno, pues tenemos 18 instituciones públicas. Esto está un poco para atrás. Ahí estamos. Sí, soy capaz. Bueno, y somos 18 instituciones públicas, entre las que está el Gobierno vasco. Veo aquí la Diputación Foral de Guipúzcoa, que es una de las instituciones que está URA, IOBE, los 6 centros tecnológicos y 4 universidades. Por lo tanto, somos un entorno ya de por sí de nacimiento de colaboración público-privada. Vamos a hacer 30 años el año que viene, con lo cual tenemos una experiencia y tenemos una trayectoria muy importante en todo este ámbito del medio ambiente. Y sí por poner en valor que en Euskadi tenemos en torno a 12.000 profesionales dedicados al ámbito ambiental.
medioambiental, con lo cual tenemos un conocimiento y experiencia muy interesante. No voy a entrar en el plan estratégico, os invito a que consultéis la página web de Aclima, pero sí deciros que para nosotros ha sido un plan estratégico muy disruptivo porque nos hemos basado en toda su definición en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No hemos alineado un plan de trabajo que hemos trabajado a esos objetivos, sino que hemos partido de ellos para generar el plan estratégico y las acciones asociadas, ¿no? ¿Y por qué vemos la economía circular o el medio ambiente o la transición ecológica? Pues lo vemos como un ámbito de competitividad, es una oportunidad para generar nuevos modelos de negocio y empleo verde. Y además podemos impulsar la eficiencia de cadenas de valor locales en torno, por ejemplo, al residuo. En estos momentos, en el País Vasco tenemos en torno a 3 millones de toneladas de residuos que están yendo a eliminación y eso es una materia prima que estamos tirando. Entonces, ¿cómo le podemos dar un valor a ese material, ¿no? Y además generar riqueza en el entorno de ese material? Y además porque nunca en medio ambiente nos hemos encontrado con una financiación verde en las características que tenemos en estos momentos. Nunca había llegado tanto dinero para trabajar en medio ambiente. Los que llevamos ya unos cuantos años, pues la verdad es que no damos crédito, ¿no? PERTES, mecanismos de transición justa, bueno, pues eso hay que aprovecharlo, ¿no? Solamente también por encima hicimos dentro del plan estratégico un ejercicio de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible que pensábamos que eran estratégicos para nuestro clúster, definimos cuáles son esos nichos de oportunidad, qué ámbitos ambientales se tienen que trabajar o se deben trabajar para poder generar nuevas tecnologías, nuevos empleos y bueno, la verdad es que hay enorme, el ámbito es enorme, ¿no? Algunos ejemplos de proyectos que estamos llevando en economía circular, ¿vale? Pues el primer proyecto que es una célula, es un robot, una célula robotizada para en los RAEs, en los residuos eléctricos y electrónicos, ser capaces de separar mucho mejor los materiales a través de un brazo robotizado, ¿no? Y es un proyecto de automatización. El sector de gestión de residuos es un sector que no está muy automatizado, digitalizado y es un ámbito en el que se puede trabajar. El BIRPLAS, bueno, pues para ese plástico mezclado muy complejo que hay muchos problemas para poder generar una valorización secundaria del mismo, pues están buscando diferentes tecnologías que nos vienen reciclados, pirólisis, ya veríamos cuáles, en función de ese material tan mezclado que tenemos en grandes cantidades. El food plastic, trazabilidad. Porque tenemos que asegurar que efectivamente estamos cumpliendo los objetivos de reciclado. Por lo tanto, tenemos que generar algún tipo de huella y plataforma ambiental que nos permita hacer ese seguimiento correcto. O el Repapel, que es un proyecto de simbiosis de la industria papelera con su entorno. Está muy localizada en Euskadi, en Guipúzcoa, y lo conoce bien el diputado, y bueno, pues ahí tiene una generación de residuos que tenemos que darles una salida en el entorno, ¿no? Proyectos de innovación, pues lo mismo que en Gibraltar, vemos que todos pensamos en lo mismo, ese agua que sale de las sedares, ¿dónde lo vamos a utilizar? No podemos seguir echándolo, ¿cómo la podemos utilizar? Eso también se está haciendo ahí. El PRIEN es introducir en las instalaciones de gestión de residuos la digitalización de manera radical en todos los procesos, ¿vale? Y ver a dónde tenemos que hacer. El IMOIN es tratar de ayudar a las pymes a introducir la estrategia de economía circular en sus procesos, cómo podemos a través de una serie de preguntas y cuestionarios me paro. No, bueno, era una señal así indirecta, pero bueno, que ya que has interrumpido. Sin más. También es muy no, si sobre todo es porque haya un poco de coloquio ahora. Me paro, porque si cojo el teléfono. No, bueno, o sea, yo un poco lo que quería preguntaros, porque veo que son 3 casos de éxito, que estáis haciendo una colaboración público-privada, que estáis, bueno, vosotros pues con grandes industrias ahí del campo de Gibraltar, luego pues evidentemente Fernando, que parecía que acaba de nacer y ya está en medio mundo el proyecto. Me gustaría saber, porque claro, estamos en un congreso que se llama Compartir para Avanzar, precisamente, pues cuáles han sido un poco los aprendizajes que habéis tenido a la hora de unir esfuerzos, de unir recursos, cuáles han sido las barreras y los beneficios que veis a la hora de poder compartir conocimientos y poder así progresar. En tu caso, Fernando. Pues en nuestro caso, con 46 entidades que incluyen grandes empresas, ayuntamientos, administraciones regionales, pymes, universidades, de un montón de lugares del mundo, no ha sido fácil. Empezar con la idea del proyecto resulta relativamente fácil porque es cuestión de alinear objetivos e intereses dentro de que cada agente tiene su propio objetivo particular. Pero bueno, al fin y al cabo, lo que nos mueve a todos es reducir el consumo de residuos, generar nuevos modelos de negocio y aumentar la eficiencia de los recursos. Entonces, con esas 3 premisas en mente,
al final, en el contexto de cada región es más fácil encontrar una motivación que lleve a la colaboración entre todas las entidades. Y bueno, para facilitar un poco esa colaboración y superar estas barreras que a veces hay, que pueden dificultar la toma de decisiones, se ha hecho partícipe a las administraciones regionales para que desarrollen unos estatutos, o sea, definir formalmente dentro de cada hub, este polo de colaboración, las reglas del juego, por así decirlo, la misión, la visión, los objetivos, que quede todo bien claro hacia dónde nos vamos a mover, y esto esperamos que facilite mucho ese progreso más allá de la componente tecnológica. Claro. Pilar, en vuestro caso, porque muchas veces cuando piensas en empresas que trabajan en el mismo sector, estás pensando en la competitividad, ¿no? Apártate tú, que yo quiero este cliente, que te lo quito a ti, qué tal. Y claro, cuando oyes hablar de un proyecto como el del campo de Gibraltar y que las grandes industrias se han unido para precisamente ser más eficientes en el uso de recursos, en la gestión, o sea, tienen además esa concienciación, ¿no?, de que esto es útil. ¿Cómo se ha vivido eso y cuál fue el germen para crear esa asociación y cuáles fueron también un poquito las dificultades y los beneficios que ha tenido? Pues Javier, mira, nuestra asociación, como bien decía Olga, la nuestra también tiene ya más de 30 años de antigüedad y precisamente se creó para establecer sinergias entre todas las empresas y para ayudar a nuestro entorno. Entonces, nosotros funcionamos a través de comisiones técnicas. Una de las comisiones técnicas más activas que tenemos es la de medio ambiente y otra la de sostenibilidad. Allí nosotros ponemos sobre la mesa, con total sinceridad, por parte de todos los representantes de las empresas que lo componen, pues todo lo que estamos haciendo en materia de eficiencia energética para que nos pueda servir unos a otros. De hecho, este proyecto que te contaba de la EDAR va a ser conjunto de todas nuestras empresas. Todos vamos a ir a una. Entonces, en ese sentido, nosotros no hay competencia entre nosotros, sino todo lo contrario. Lo que intentamos es establecer sinergias en todos los sentidos. Fíjate, incluso en el control del medio receptor lo hacemos de manera conjunta, cada uno con sus puntos de monitorización, pero lo hacemos de manera conjunta entre todos. Sí que te quería decir, Javier, que no sé si tú me lo vas a preguntar o no, que nosotros sí que tenemos algunos problemas. Nosotros tenemos muchos problemas de infraestructura que nos harían ser mucho más eficientes. Nuestro modelo de negocio de todas nuestras empresas está basado en la eficiencia y en la economía circular, pero a veces no lo tenemos muy fácil. Y hay residuos que tardan muchísimo en conseguir la caracterización, en conseguir los permisos necesarios para la revalorización. Entonces, eso es una de las demandas más importantes que nosotros tenemos. Tenemos empresas como, por ejemplo, Acerinox, que fíjate, si llevan su ADN la economía circular, que ellos convierten acero inoxidable, chatarra en acero inoxidable, que puede haber más circular que eso, ¿verdad? Claro. Otra de nuestras empresas que, por ejemplo, se dedica a la fabricación de PET, PET pues, es la materia prima de todas las botellas de plástico que nosotros utilizamos en el tema alimentario, como pueden ser las botellas de agua, de aceite, etcétera. Ellos ya están utilizando casi un 25% de la materia prima que utilizan para realizar este PET en Indorama, se hace con material reciclable. ¿Vale? Entonces, en todas ellas, te pongo esos ejemplos por decirte alguno, pero en todas nuestras empresas la economía circular forma parte de su modelo de negocio, pero necesitamos apoyo y ayuda de la administración. Yo os estaba preguntando precisamente los beneficios, pero también las barreras que os habéis encontrado. En tu caso, Olga, hay una cuestión que, bueno, representáis a toda la cadena de valor, hay sector residuos, ciclo integral del agua, suelos contaminados, aire, ecosistemas. Sois más de 100 socios, las tres cuartas partes sois empresas, luego está también el sector público. Claro, yo pienso que dos personas se pueden poner de acuerdo, pero cuando vas a una junta de vecinos, que somos 40 o 50, pues hay multitud de problemas. Entonces, cuando hay más de 100 socios, claro, digo, cuantos más haya, más problemas pueden surgir, ¿no? Pero en vuestro caso, ¿cuáles han sido un poco las dificultades que ha habido y cuáles están siendo las ventajas de haber creado la asociación, digamos? Bueno, la primera cosa es decir cuál es el objeto del clúster, ¿no? El objeto de Aclima es
mejorar la competitividad del sector medioambiental vasco. Ese es nuestro principal objetivo. Y todos los que están o son partícipes del clúster, socios del clúster, tienen ese mismo objetivo. Nosotros lo que queremos es que el sector medioambiental vasco sea cada vez más fuerte, más capaz y con más capacidad de negocio, ¿vale? Y como ese objetivo es muy claro para todo el mundo, pues todo el mundo sabe que tiene que remar en ese sentido, ¿no? La dificultad mayor que tenemos es generar esos entornos de confianza, porque entre ellos muchos son competidores y te están compitiendo en el mercado. ¿Y eso cómo lo intentamos hacer? Pues lo intentamos hacer porque los proyectos en los que estamos incluidos son proyectos en los que no son su día a día. Estamos hablando de innovación, estamos hablando de talento, por ejemplo, que necesitan, estamos hablando de comunicación, de poner en valor sus proyectos, ¿no? No estamos tanto en su mercado ni trabajando en el mercado que ellos están trabajando, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos, digamos, apoyándoles en ámbitos en los que ellos el día a día no lo suelen trabajar. Y luego porque dejamos muy claro cuál es el rol de cada uno en los proyectos que estamos. Cuando se genera un consorcio de innovación alrededor de una idea, ¿no? Se deja muy claro desde un principio qué aporta cada uno de los miembros de ese consorcio. Y en aquellas zonas que pueden tener conflictos se deja muy claro tú qué haces qué. Bueno, eso es una buena idea. Hay que colaborar en lo que no genera conflictos, ¿no? En lo que nos beneficia a todos. Que puede ser una... Porque es que, claro, desde fuera dices, ¿cómo es posible que 100 empresas colaboren tal cuando están compitiendo entre ellas luego en el mercado, ¿no? Pero bueno, evidentemente en temas de innovación siempre es bueno. Y luego esto también hace que se consiga fijar empleo y crear más empleo en el territorio. En vuestro caso, ¿cómo lo estáis viviendo? Bueno, el tema de que un clúster o que una unión de empresas pueda hacer también ese beneficio colateral, digamos. En nuestro caso todavía es difícil de cuantificar porque no hemos empezado con las actuaciones, pero nuestra experiencia es que ya desde el inicio hemos visto que se ha generado interés, por ejemplo, en el clúster de Salamanca, en interactuar con unos nuevos proyectos e iniciativas que ya están surgiendo para aumentar la capacidad de producción de hidrógeno. Algunas empresas que tienen sede fuera de España van a probar sus tecnologías aquí porque tienen las condiciones ideales de recursos renovables, disponibilidad de agua, terreno, costes, un poco implantando todas estas sinergias entre los actores que están involucrados, en este caso en Salamanca. Creemos que va a dar pie a que a futuro, a medida que crece el hub y aumenta la colaboración, el establecimiento de tecnologías y los modelos de negocio se asienten, eso va a ayudar a fijar empleo especializado e incluso a que se desarrollen nuevas empresas innovadoras. Vamos a intentar un poco crear ese ecosistema acercándonos tanto a escuelas, universidades para poder captar talento, fijarlo en la región y a su vez generar estas oportunidades para implantar nuevas tecnologías, nuevas pymes, un poco fomentar el emprendimiento y así hacer que crezca. Claro, son casos diferentes porque ellos acaban de nacer prácticamente, en cambio vosotras lleváis con la asociación y con el clúster en el País Vasco muchos años. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia a la hora de que esa unión haya podido fijar empleo en el territorio, economía local y se haya podido crear empleo? Pues yo, si te parece, Javier, yo aquí me gusta sacar pecho porque en la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, en una provincia tan especial como es la provincia de Cádiz, en el conjunto de España, ¿verdad? Al nivel de desempleo, nuestras empresas dan trabajo a más de 18.000 personas. La verdad que es un pulmón económico para toda la provincia, las empresas que forman la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar. Y luego, en cuanto a la fijación de talento, la atracción de talento y la formación, nosotros ahí sí que tenemos una colaboración muy estrecha con la Junta de Andalucía a través de la Delegación de Empleo de Cádiz, y precisamente ahora estamos intentando construir un proyecto singular para formación de personas en hidrógeno verde, con una colaboración público-privada absoluta. Amén de que nuestras empresas, muchas de ellas tienen cátedras incluso con la universidad, nosotros no siendo capital de provincia, Algeciras, sin embargo tenemos una escuela de ingenieros,
y la relación que hay con todas nuestras empresas es total, también con todos los centros de formación profesional, en los que hay una formación profesional dual, y nosotros año a año en la Comisión de Recursos Humanos de AGI lo que hacemos es detectamos cuáles son las profesiones más demandadas por nuestras empresas y se las trasladamos tanto a la Administración como a los centros de enseñanza que tenemos en nuestro alrededor para intentar entrelazar las necesidades de las empresas con la formación que se da por parte de los centros educativos. Y la verdad es que es algo interesante por partida doble, porque la provincia de Cádiz siempre ha tenido un porcentaje algo alto de paro y esto hace fijar muchísimos empleos. En realidad ahora, en la contrario, nos vamos a la otra punta del país. Euskadi siempre ha sido una provincia que ha tenido una tasa de paro muy baja porque precisamente ha tenido mucha industria y ha apostado siempre por la innovación. Y entiendo que además el clúster vuestro también hace que toda esa zona también tenga esa base sólida para crear empleo a nivel local, porque muchas veces tenemos el problema de la despoblación en muchas zonas de España, pero esto puede llegar y fijar población también en sitios donde se necesita, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo el sector medioambiental está creando, en Euskadi está creciendo gracias a estas políticas que están viniendo de Europa, entonces está creando empleo verde de manera importante, ¿no? y con un crecimiento, por ejemplo, el año pasado se creció en un 7% el empleo verde en el marco del sector. Y nosotros, ¿cómo lo estamos apoyando? Pues esto sí que es una, como bien decías, ¿no? Pilar, es una colaboración público-privada muy clara en el sector, ¿no? Estamos colaborando tanto con el Gobierno y las diputaciones en varios ámbitos. En primero, definir qué es empleo verde. Porque todo el mundo habla de empleo verde, pero ¿qué es empleo verde? ¿No? Y además el empleo verde es como el santo grial, va a crear todos los puestos de trabajo del mundo y va a solucionar todos los problemas de empleo del mundo. Bueno, pues primero vamos a tratar de definir qué es empleo verde entre todos, ¿no? Dos, intermediando. Estamos intentando intermediar entre las ofertas de las empresas y las empresas se están encontrando con necesidades de perfiles técnicos muy técnicos en medio ambiente, ¿vale? Y porque el medio ambiente es muy técnico y además es muy de nicho. El que sabe de aire no sabe de ruido, y el que sabe de ruido no sabe de residuos. Entonces, bueno, pues ahí estamos intentando intermediar. Luego, otro tema importante es la formación. ¿Qué formación en medio ambiente hay y qué formación es necesaria para cubrir esos gaps de empleo verde que se están creando, ¿no? Y finalmente, la colaboración entre todos, entre el ecosistema de medio ambiente, el ecosistema de empleo y el ecosistema de formación, porque todos estamos haciendo iniciativas, ¿no? Porque es un tema del que se habla mucho, como he dicho al principio, entonces cómo entre todos podemos generar una red de contactos para que esas iniciativas sean, pues eso, colaborativas y que estemos dando a lo que realmente el sector y las empresas necesitan. Como el tiempo vuela y nos quedan 3 minutos, quería dejaros un minuto para cada uno para que contéis eso que queríais contar y que no os he preguntado todavía, ese mensaje final al público sobre, evidentemente, pues, la importancia de compartir para avanzar, como dice el lema, y que sois un ejemplo claro con los 3 casos que hemos tenido aquí. Un último mensaje. Bueno, en mi caso es difícil quedarse con una sola cosa porque, como bien han comentado Pilar y Olga, el ecosistema de economía circular es complejo a nivel tecnológico, colaboraciones entre múltiples agentes, pero en nuestro caso, no solo desde la experiencia del proyecto United Circle, sino de otras muchas colaboraciones, es fundamental alinear los objetivos, tener muy claro qué se va a hacer, qué se quiere conseguir, con qué medios se cuenta, las condiciones del entorno en el que se van a desarrollar este tipo de actividades y tener muy claro que al final, no solo por la legislación que viene desde la Comisión Europea y que se transpondrá a nivel nacional, que es ingente en los próximos años, y por las necesidades, obviamente, por el cambio al que nos enfrentamos, es el camino a seguir. La colaboración es lo que permite conseguir estos objetivos de una manera rápida y eficaz. Y la colaboración en un terreno tan importante como es la economía circular, que no solo es necesaria para cuidar del planeta, sino que además genera empleo. Como un buen ejemplo que es el campo de Gibraltar. Sé que te habías quedado por ahí alguna cosilla que querías contar que no habías contado todavía. Es el minuto, el momento. Pues Javier, yo sobre todo lo que pediría es armonización legislativa.
A nosotros se nos está dando, ya que estamos en un congreso de medio ambiente, ¿verdad?, aunque nuestra mesa está más centrada en economía circular, pero se nos están dando casos que por transponer la legislación europea, ¿verdad?, una legislación que no está acorde con el resto del mundo, estamos en una desventaja competitiva. Eso, por ejemplo, nos está pasando en los ETS en el puerto de Algeciras. Un barco que atraca en el puerto de Algeciras va a tener que pagar unos derechos de emisión, mientras que si lo hace en el puerto de enfrente, en el puerto de Tánger, que está solo a 14 kilómetros de distancia, pues no tendría que pagar esos mismos derechos de emisión. Entonces, yo lo que quiero, la conclusión que quiero dar es que, por supuesto, todos tendemos que queremos ser cada vez más verdes, cada vez más sostenibles, pero tenemos que intentar que a nuestras empresas, por el hecho de ser más verdes, no les salgan los números más rojos para la supervivencia de las empresas. Yo tengo un programa de radio que es unir economía y medio ambiente, y siempre digo que hay que ser sostenible en lo económico y en lo ambiental y en lo social. Que por muy verde que sea, si no te dan los números vas a quebrar. Y si te dan los números pero no estás siendo verde, la ley y la sociedad afortunadamente también te va a echar. Y para eso tiene que ayudar mucho la armonía legislativa. Pues ha pedido coordinación, pero yo creo que lo ha dicho muy educadamente, pero lo que pide es sentido común, yo creo, ¿no?, que es un poco lo que hay que hacer. Minuto de gloria final, ¿puedes hacer también alguna petición, como tu compañera? Pues a mí lo que me gustaría es que aterrizáramos de una vez por todas la economía circular y que dejáramos de hablar tanto. Y para eso necesitamos herramientas legales, herramientas fiscales, fin de vida de residuo, necesitamos promover el mercado del material secundario, que esto se haga una realidad, y para eso necesitamos herramientas legales, necesitamos ámbitos de demostración. Hay mucha tecnología, hay mucha innovación, pero mucha está en baldas. ¿Cómo lo bajamos a la realidad? ¿Dónde podemos demostrarla? Necesitamos la colaboración público-privada para hacer esas demostraciones, para que todos asumamos el riesgo, porque las tecnologías son nuevas y no están probadas a nivel industrial. Necesitamos sitios, espacios donde podamos colocar esas infraestructuras ambientales. Las infraestructuras ambientales están haciendo un valor local, incluso un valor importante a la sociedad, incluso los vertederos están haciendo un valor a la sociedad, con lo cual esto tenemos que ser capaces de encontrar sus espacios y que cumplan con la normativa ambiental, porque para eso está también, ¿no? Y bueno, pues eso, que tenemos que aterrizar la economía circular. Que la economía circular no sea la excepción, sino que sea la regla. Porque hablamos mucho de economía circular, pero luego no sé si conocéis los informes de la Fundación Cotec, que te habla del porcentaje de materias primas que realmente vienen de la economía circular, y en España estamos en el 8,8%. Hay países en la Unión Europea que están aún peor y hay otros que están bastante mejor, pero evidentemente tenemos todavía mucho camino por recorrer, y ojalá no tengamos que hablar tanto de la economía circular porque ya está extendida y porque sea ya lo normal, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias a los tres, a Fernando Burgoa, a Pilar Cañete y a Olga Martín por estar, y no se muevan porque ahora en la segunda mesa vamos a seguir hablando de lo mismo, pero desde el punto de vista de las administraciones públicas. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a ti. Gracias. Gracias.
Bueno, pues comenzamos ya la segunda mesa. Vamos a seguir desarrollando lo que hemos comentado un poquito en la primera, que son pues esos retos a los que nos enfrentamos como sociedad para conseguir pues reducir la generación de residuos, entre otras cosas, y también bueno, pues cómo lo integramos también con los procesos industriales que hemos estado hablando anteriormente y cómo se pueden alinear los intereses pues, de la industria, de los agentes públicos, de la ciudadanía, un poquito integrar la economía circular en lo que es todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, ahora vamos a conocer el punto de vista de las administraciones, con esas ideas que comentábamos al principio un poco clave, que es esa experiencia práctica en economía circular, lo que estáis haciendo, esa colaboración público-privada y también pues, el impacto en los territorios de donde venís en términos pues, de fijación de industria, fijación de empleo y todo esto pues, relacionado, pero ahora desde el punto de vista de las administraciones. Tenemos con nosotros a Pedro Millán, que es director insular de Medio Natural del Cabildo de Tenerife. Bienvenido. José Ignacio Asensio, de la Diputación Foral de Sostenibilidad de Guipúzcoa. Bienvenido también. Ongi etorri, se dice, ¿no? Ongi etorri. Esther Haro, directora general de Economía Circular y Agenda 2030 de la Consejería de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha. Esther, bienvenida también. Buenos días. Y Rafael García, que es viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Bienvenido también. Y bueno, pues vamos a empezar como hemos hecho antes, bueno, pues esos 5 minutos de presentación, cada uno un poquito de la idea general de lo que estáis desarrollando, con el motivo que nos trae aquí, ¿no? de hablar de economía circular y de reducción de residuos, y luego ya tendremos un pequeño coloquio con ellos. Empezamos así por orden, para no liarnos. Empezamos con Pedro, que viene desde Tenerife, que se lo agradecemos también. Muy bien, muchísimas gracias a todos y a todas. Y la verdad que es un placer estar aquí, gracias por la invitación. Y la cuestión, a mí me toca hablar de la isla de Tenerife, que tiene unas connotaciones completamente distintas a los territorios continentales. De hecho, lo hemos visto a lo largo de estas jornadas, cada vez que se plantea una cuestión vinculada al hecho insular, pero además un hecho insular que está además caracterizado por la lejanía, ¿no? Con lo cual todo lo que parece relativamente asequible o sencillo en los entornos continentales, en la península ibérica, pues realmente se convierte en algo muy complicado en las Islas Canarias, fundamentalmente porque no tenemos la masa crítica suficiente para poder desarrollar pues, industrias del reciclaje al nivel que se están haciendo en la península. Y en ese sentido, pues tenemos que intentar buscar otras soluciones. En el Cabildo de Tenerife, que tiene las competencias sobre el territorio, desde el punto de vista de la economía circular y en lo que nos atañe a nosotros, estamos intentando trabajar en tres vertientes distintas, pero complementarias a la vez, que sería, uno, los residuos, la disminución y afrontar pues, el cumplimiento del objetivo que nos marca la Unión Europea en muy breve periodo de tiempo, y vinculado también al agua y a la energía, que son dos cuestiones que son absolutamente estratégicas en islas como Tenerife, porque bueno, desde el punto de vista de la regeneración vinculado al aprovechamiento de las aguas que en estos momentos estamos vertiendo al mar, en algunos casos con sanciones por parte de la Unión Europea, y que estamos trabajando e invirtiendo un montón de recursos en aprovechar toda esa agua, dejar de tirarla y regenerarla a través de inversiones multimillonarias para destinarlas a la agricultura o también al sector turístico para determinadas cuestiones. Y eso lleva un coste energético que también estamos intentando trabajar vinculado al aprovechamiento de las energías renovables, pues que tienen que estar ya contempladas en todo el proyecto integral de isla. Entonces estamos hablando del agua, que es esencial y que es la principal consumidor de energía en estos momentos en las islas, el aprovechamiento de las aguas residuales, porque sin ellos la agricultura en Canarias no tiene futuro. No sé si saben que estamos viviendo ahora una situación de emergencia hídrica, está declarada la emergencia hídrica desde hace 6 meses, la hemos tenido que prorrogar, estamos, como todos ustedes saben, en un contexto de cambio climático, pero en islas como Tenerife todavía mucho más grave, porque estamos acumulando año tras año de sequías reiteradas, ligado también de forma tangencial a la aparición de grandes incendios, como el que tuvimos en el año pasado. Con lo cual, pues, en ese contexto, pues, cualquier
no podemos desperdiciar ningún residuo, sino tenemos que convertirlo en recurso. Y en ese sentido, lo que hablaba al principio de que tenemos dificultades para generar esa industria del reciclaje, lo tenemos que apoyar con políticas públicas, fiscales o de concesión de suelo público en condiciones ventajosas. El caso del complejo ambiental de Tenerife, tenemos un ejemplo que también creo que es un ejemplo a nivel europeo, que es el de e-waste, una industria que regenera los aparatos eléctricos, recupera y reutiliza todos los componentes de los aparatos eléctricos y electrónicos, y que hemos logrado, con la colaboración del Cabildo de Tenerife, cerrar el círculo del reciclaje. Aprovecha no solamente las materias primas, sino también los gases refrigerantes en una planta de conversión, que además se autoabastece con el biogás que se produce en las celdas de vertido, con lo cual es un proyecto que debe ser digamos, un ejemplo demostrativo de que en las islas también se pueden desarrollar en esa escala industrias que consigan convertir, como digo, ese residuo en un recurso final. Y por último, estamos en la cuestión de intentar mejorar la fracción de la materia orgánica. En Tenerife o en las Islas Canarias no tenemos industrias como puede haber en la península. Nuestra industria es el turismo, que además genera una cantidad de materia orgánica tremenda. Estamos intentando acelerar todo el proceso de recogida de esa materia, y para eso estamos desarrollando con proyectos de los fondos Next Generation, trabajar con los hoteles, con los grandes productores de residuos, y hacer una recogida selectiva que permita el tratamiento para su reutilización posterior en los propios hoteles, en los propios jardines, de forma que pueda ser, y en ese sentido la ley también les obliga a hacerlo. Estamos intentando colaborar para acelerar todo ese proceso que, como digo, es urgente. Bueno, luego tendremos tiempo de charlar un poquito más con cada uno, pero vamos con nuestro siguiente invitado, con José Ignacio Asensio, que viene de la Diputación Foral de Guipúzcoa, desde el área de la sostenibilidad. No sé si tenías una Tengo solamente presentación. una imagen, sí. Vale, No. es una imagen. No es esta. Esta. Vale. Bueno, buenos días. Gracias, Javier. Por contextualizar, voy a ir a golpe de titular en esta primera intervención, así si te respeto los 4 minutos. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la economía circular, evidentemente, no es un sector, pero si tuviéramos que hacer una medición en estos momentos de cómo es su evolución, en Guipúzcoa lo tenemos medido de la siguiente manera. El crecimiento está siendo exponencial. Si cogemos la evolución 2019-2024, pues hemos pasado de facturaciones que estaban en torno a los 500 millones a 1.500 millones, es decir, se ha triplicado. Supone ya un 6% del PIB de Guipúzcoa, y se han generado 6.500 puestos de trabajo en el territorio. Bueno, antes Olga ha dado unos datos más generales para el País Vasco. Aquí estamos hablando de Guipúzcoa, pero bueno, en síntesis coincide en la evolución, que es lo que es importante. En cuanto a infraestructuras de gestión de residuos, valorización y recuperación de materiales, he traído solamente esta imagen. Estas infraestructuras que veis aquí, salvo la segunda, que está en fase de construcción, todas las demás se han construido prácticamente desde el año 2016. La recuperación de los residuos es fundamental, pero no es, hay que salir del maniqueo de pasar del usar y tirar, sino que tenemos que hablar de conceptos mucho más amplios que me imagino que en otras mesas se ha hablado. Yo solamente lo voy a citar. Tenemos que estar hablando de ecodiseño, ciclo de vida de los productos, segunda vida de los productos, reutilización y remanufactura, recuperación de materiales. Una parte serán los residuos municipales, que es competencia de la Diputación de los municipios. Luego daré un dato de esto. Valorización material, para eso hace falta infraestructuras, y utilizarlos como materia prima secundaria, y en última instancia valorización energética. En Guipúzcoa, para residuos municipales no utilizamos vertedero. Cerramos el ciclo con la valorización energética. La tasa de reciclaje que tenemos en el territorio en estos momentos, recogida selectiva, está en torno al 60%, superamos el 60%, y la tasa de reciclaje de residuos municipales domésticos estamos en el 54%. Y recuperamos en torno a 200.000 toneladas a partir de estas infraestructuras, 200.000 toneladas materiales que, como bien se decía antes, si incluyéramos a los industriales, si añadiéramos los industriales, tenemos una enorme oportunidad de usar materias primas secundarias para, precisamente en un territorio industrial como es Guipúzcoa, poder dar un salto de gigante en ese ámbito. Son empleos de calidad
y también tenemos que cambiar todos los que son procedimientos de fabricación, ¿no? En ese sentido. Una herramienta fundamental que hemos tenido y se ha citado anteriormente por otros ponentes, es fundamental trabajar con todo el ecosistema, universidades, centros tecnológicos, industria, la administración evidentemente tiene que hacerlo de esa manera. Nosotros tenemos constituido un clúster, un foro, de donde pues participan todos estos sectores. Y lo que es fundamental es que un porcentaje muy alto sea industria, es decir, sea de aplicación, donde la economía circular termine en productos que llegan al final al consumidor y sean tenidos en cuenta. Estamos hablando, en nuestro caso, de más de 140 entidades, como decía, universidades, centros tecnológicos, más del 60% empresas. Proyectos de futuro a nivel de titular, si da tiempo, hablamos. Tenemos varios proyectos que yo creo que son resultado de una evolución. Todas son de colaboración público-privada, dicho sea de paso. Luego, si da tiempo, hablaremos más en profundidad. Y proyectos como el Circular BAT, que es la recuperación de las baterías que vienen del mundo de la automoción y que ya pierden eficacia ahí, pero que, aparte que son un problema medioambiental y tratamiento de residuos, terminen siendo, siguen acumulando energía y, por ejemplo, nosotros lo estamos utilizando para que las comunidades energéticas ciudadanas tengan almacenaje de energía. Luego, si eso desarrollo más. Desperdicio alimentario. Sabéis que en la Unión Europea ya ha cogido, ¿no? En ese ámbito tenemos el desperdicio alimentario, empieza a ser una de las prioridades de la Comunidad Europea, y en estos momentos, en un territorio como Guipúzcoa, yo creo que los porcentajes serán parecidos en el resto de los territorios. Nosotros desperdiciamos 127.000 toneladas de alimentos, que es un problema medioambiental. Aparte de justicia, pues ahí tenemos una actividad importante a través del Basque Culinary Center, como sabéis, en la Universidad de Hostelería, digamos, y de la gastronomía, Asociación de Hosteleros, Banco de Alimentos Último Minuto, etcétera. No da tiempo más. Y termino con esto. Vale. La única infraestructura que nos queda por construir es el Centro de Preparación para la Reutilización, que es la segunda. Todo lo demás cierra el ciclo del tratamiento, pero lo que sí tenemos que hacer es dar un paso importante en la reutilización y reciclaje, que, como decía, una vez que un producto o un material ha terminado su ciclo de vida útil, ahí es donde tenemos que poner el acento y, por tanto, en la economía circular hay que dar un impulso desde ese punto de vista. Muy bien, pues muchísimas gracias. Es el turno ahora de Castilla-La Mancha, mi segunda tierra, pero no te puedo dar más tiempo, por eso hay que ser objetivo. Así que, Esther Haro, cuando quieras, cuéntanos un poco tu Muchas experiencia. gracias, Javier. Pues en Castilla-La Mancha voy a tratar de resumir también cómo apostamos por la economía circular y, sobre todo, cómo pasamos de decirlo a hacerlo, que también ha salido en la mesa anterior. Primero, otra cosa también que creo que es importante especificarlo antes de continuar con este concepto de economía circular, no solo apostamos por esto en Castilla-La Mancha, sino que damos un primer paso que para mí creo que es fundamental, y es crear una Consejería de Desarrollo Sostenible. Ya incluimos el desarrollo sostenible entendiendo que no solo tenemos que llevar políticas medioambientales o que promuevan el cuidado del medio ambiente, sino que, por supuesto, deben estar basadas en la generación de riqueza en el territorio, de lo que hablábamos, ¿no? Que también ha salido en la anterior mesa. Por lo tanto, en el año 2019, este Gobierno, el Gobierno de Castilla-La Mancha, crea la primera Consejería de Desarrollo Sostenible. A su vez, crea una Dirección General de Economía Circular, entendiendo esa importancia y el trabajo que teníamos por delante en cuanto a desarrollo normativo y otras cuestiones. No nos quedamos ahí. También fuimos pioneros como comunidad autónoma en crear y apostar normativamente con la herramienta que tenemos. ¿Cuál es? Pues una ley, ¿no? Es la norma base. Entonces, en 2019 también publicamos la primera ley de economía circular de Castilla-La Mancha. A partir de esta ley, seguimos desarrollando la normativa, que se nos pedía también en la mesa anterior. Creamos una estrategia en 2021, publicamos la Estrategia de Economía Circular de Castilla-La Mancha y el primer plan de acción con el periodo 21-25. Estamos en puertas de cerrar. Esto es una apuesta clara porque en esa estrategia, primero en esa ley, luego en esa estrategia, luego en este plan de acción, no solo estamos hablando de las acciones que tenemos que llevar desde las diferentes administraciones públicas, sino también de los diferentes agentes. ¿Quiénes son nuestros agentes? Bueno,
pues lo que venimos hablando, ¿no? El mundo empresarial y también el asociativo, que tiene una parte muy importante y muy representativa. ¿Cómo hacemos o cuáles son nuestras herramientas claves para esta promoción del trabajo público-privado? Pues tenemos varias. Una es una comisión de coordinación de economía circular, que al menos una vez al año nos reunimos, aunque este año van a ser más, bueno, pues depende de la actividad que tengamos. Una vez al año, ¿y qué hacemos? Pues rendimos cuentas de cómo estamos evolucionando en el cumplimiento de esta estrategia, que además en la estrategia se establecen diferentes sectores. No solo es el sector industrial, que esto también es importante, el sector de residuos, sino que en Castilla-La Mancha tenemos otros sectores muy importantes que también tienen muchas posibilidades de contribuir a la implantación de este modelo circular. Sector primario, entendiendo el sector de la agricultura, ganadería, pero también el forestal, porque en Castilla-La Mancha también tenemos la fortuna de tener una gran masa forestal y también apostamos fuertemente por este sector industrial y de construcción, y en el sector servicios también trabajamos de manera intensa con el sector turístico. Es un sector clave, esto está explicado todo en nuestra estrategia, entonces también con ellos trabajamos de forma directa. Todos ellos están representados, también la sociedad civil. Tenemos más herramientas de trabajo y colaboración público-privada. Hablábamos también de la importancia de las universidades, ¿no? También se hablaba en la mesa anterior. Pues nosotros también tenemos una cátedra con la Universidad de Castilla-La Mancha, es una cátedra de economía circular. No solo hacen actividades de formación y divulgación, sino que también hacen actividades de investigación y una tercera pata que a veces se olvida, pero es la de transferencia. En esa transferencia de conocimientos, esa tercera fase que es en la que las universidades tienen también que trabajar, es donde intervienen precisamente los sectores productivos. Entonces, es muy importante también hablar de esta cátedra. También acabamos de firmar otra del sector primario, recuerdo la importancia que tiene este sector en Castilla-La Mancha, y cambio climático. Dentro del cambio climático, por supuesto, introducimos el sector de residuos o la gestión eficiente de los residuos para contribuir a la disminución de los efectos de gases invernadero. Bueno, yo puedo seguir hablando porque tenemos tanto, pero es que sí, me quedo aquí como colaboraciones. Tiene que ir milimetrado porque a las 11 hay que dejar para otra mesa. O sea que, bueno, vamos ahora con el turno de mi primera tierra, de la Comunidad de Madrid. Y pues cuéntanos un poco, Rafael García, cómo estáis trabajando al respecto. Pues, desde la Comunidad de Madrid tenemos un gran reto con la gestión de los residuos, ¿no? Somos una región pequeña, 8 millones nos acercamos ya a los 8 millones de habitantes en los próximos 10 años, 8.000 kilómetros cuadrados, 50% del territorio protegido. Y yo creo que Olga Martín nos lanzaba a la mesa un reto, ¿no? De cómo aterrizar la economía circular. Y yo creo que aquí es fundamental el tipo de normativa, no solo hacer normativa, sino qué tipo de normativa aplicamos. Nosotros hemos optado por una ley de economía circular donde establecemos los objetivos que establece la Unión Europea y la ley nacional, pero no vamos más allá de nuevos objetivos, sino que nos centramos en el cumplimiento de estos objetivos, porque yo creo que también tenemos que tener objetivos realistas que nos permitan afrontar el futuro con certidumbre y con objetivos que podamos cumplir, ¿no? Y por lo tanto, nosotros estamos apostando por una normativa que no incrementa tampoco los impuestos. La ley estatal creaba el impuesto al vertido. Muchas comunidades autónomas han apostado por incrementar el impuesto al vertido. Nosotros no, entendemos que debemos incentivar y financiar el modelo de infraestructuras para cumplir esos objetivos, como bien hemos visto en Guipúzcoa, que yo creo que son un referente en la dotación de infraestructuras. Nosotros estamos apostando también por ese modelo de infraestructuras. Creemos que sería muy importante haber destinado más recursos económicos de los PERTE a esa dotación de nuevas infraestructuras. Nosotros también, y alineado con ese modelo de colaboración público-privado, sí que entendemos que es muy importante en las líneas de financiación de los componentes. Hemos sido la única, o creo que de pocas comunidades autónomas, que hemos apostado por un modelo de financiación de las infraestructuras, por ejemplo, plantas de biogás
con la financiación de los PERTE, porque tenemos que dotarnos de esas infraestructuras para ser capaces de conseguir los objetivos. Sin las infraestructuras no vamos a ser capaces de conseguir los objetivos y, por lo tanto, creo que debemos de poner el foco en ese modelo. También en la anterior mesa se hablaba de la importancia, ¿no?, del desarrollo económico para el cumplimiento de los objetivos ambientales. Ese es nuestro gran reto aquí en Madrid, mantener ese liderazgo en el crecimiento económico para conseguir unos buenos resultados medioambientales, ¿no?, y sociales. Sin el crecimiento económico es imposible, ¿no? Las empresas yo creo que son un buen ejemplo de cómo se han sumado como nadie a los retos medioambientales, cómo las grandes empresas, las pequeñas, las medianas, están intentando hacer bien las cosas y cumplir con estos objetivos medioambientales. La sociedad, yo creo que también aquí es muy importante, ¿no?, que le pedimos el esfuerzo a toda la ciudadanía en que ejerza esa responsabilidad individual en la separación y el reciclaje, y tenemos que incentivarla y premiarla, ¿no? No debemos de castigarla en este sentido, ¿no?, porque si no va a ser muy difícil que estas plantas que nosotros también contamos en la Comunidad de Madrid, en la Mancomunidad del Este, con una planta de separación, podamos tener unos índices razonables de separación, ¿no?, posteriormente al tratamiento. Y luego, por último, yo creo que también hablábamos de las tres líneas, ¿no?, de empresas en este modelo de creación de una economía circular: empresas, sociedad o ciudadanía y universidades y centros científicos, ¿no? Nosotros también ahí creemos que es fundamental. Nosotros tenemos uno de los grandes polos de conocimiento, con 6 grandes universidades públicas, bastantes centros universitarios y de negocios privados, donde se está haciendo un esfuerzo muy importante en estos centros por adaptar también la formación a la nueva realidad y a los nuevos empleos verdes, que creemos que tenemos una gran oportunidad en el desarrollo. Y también tenemos 3 cátedras con 3 universidades públicas centradas en economía circular para el desarrollo de estas políticas y de las nuevas tecnologías, ¿no? Nosotros también aquí, hablando de tecnología, creo que es muy importante que abandonemos dogmatismos y que apliquemos la mejor tecnología a la gestión de los residuos, ¿no? Creo que es muy importante que tengamos la mejor tecnología para cada uno de los casos concretos donde debemos tratar los residuos. Si no, es imposible que acertemos con el modelo, ¿no? No debemos de optar, o desde mi punto de vista no debemos optar por un único modelo en el tratamiento de los residuos, sino que debemos optar por el mejor modelo para cada una de las circunstancias, que en cada uno de los territorios, en cada una de las realidades dentro de un mismo territorio, son diferentes soluciones. Por lo tanto, creo que ese es el modelo que estamos implementando en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues ahora tenemos 25 minutos para charlar un poquito. Y yo, en primer lugar, claro, escuchando la anterior mesa y escuchando esta, claro, sois los que estáis metidos de lleno en la economía circular desde el punto de vista de la industria, de la administración. Parece como que todo funciona a las mil maravillas y que la economía circular está ya funcionando en toda España, y luego la realidad es que hay mucho camino por recorrer, ¿no? Decía antes ese porcentaje de la Fundación Cotec, que dice que solo el 8,8% de las materias primas que tenemos hoy en día vienen de la economía circular. Entonces, lo ha hablado antes Esther también, el tema de la colaboración público-privada, de la importancia que tiene, pero dentro de esa colaboración público-privada, que todo el mundo admitimos que es fundamental, que es básica y que es lo que hay que hacer, ¿cuál es la parte vuestra desde el punto de vista de la administración? ¿En qué creéis que podéis ser más útiles para ayudar a las empresas a implementar esa economía circular? ¿Qué es lo que se os está impidiendo y qué es lo que todavía podéis dar que todavía no habéis dado, digamos? Esto pasa porque como no sabíais lo que os iba a preguntar, no sabíais lo que, pues ahora os he dejado ahí. Yo, si quieres, vamos a empezar. Sí, vamos a hacer el turno así igual. Vale. Bueno, yo creo que lo que nos están pidiendo las empresas, sobre todo, es que les ayudemos a agilizar los trámites administrativos, porque son los retrasos y vamos, el esfuerzo temporal que tienen que sufrir todos los que quieren acceder a, digamos, a los permisos. Yo estoy pensando ahora en las empresas que se dedican al tratamiento de los escombros, de los residuos de obra, y que hemos tardado 5 años en que tengan todas las autorizaciones para poder instalarse y empezar a trabajar y hacernos realmente el favor de apoyarnos en nuestra labor de cumplir con los objetivos que tenemos obligación desde Europa y desde el sentido común de
de recuperar. Entonces, esa es la principal, lo que nos llega a nosotros, el sector privado, que hay tan complejidad en la normativa, en las leyes que se cruzan y en todo el calvario del procedimiento administrativo que tienen que seguir, que es la asignatura pendiente que tenemos no solamente en economía circular, creo que lo podemos hablar prácticamente en todas las actividades que tienen que ver con la administración pública y que es el reto fundamental para mí. Lo decía antes la compañera del campo de Gibraltar en las peticiones finales, que pedía ese sentido común a la hora de poder legislar y de que eso no sea una barrera, no sea un impedimento, no sea un freno, también para que las empresas privadas puedan avanzar, porque al fin y al cabo el sector privado siempre puede avanzar un poquito más rápido y la parte administrativa siempre va un poquito más lenta, pero bueno, en vuestros casos de vuestras comunidades autónomas, ¿dónde podéis estar siendo más útiles y dónde pensáis que todavía podéis mejorar para facilitar al sector privado que desarrolle la economía circular? Yo creo que indirectamente se ha contado por todos, ¿no? Pero por centrar el tiro, ¿no? Y que lo decía muy bien Pedro ahora. Efectivamente, yo creo que como administración nos toca la planificación, nos toca la normativa, nos tocan las estrategias. Yo no separaría la primera mesa de la segunda, es un continuo y además tiene que ser permanente. La colaboración público-privada no es que aquí termina mi participación y empieza la privada, ¿no? Nosotros, en todas las infraestructuras, aquí el propietario es la administración pública. Otra cosa es que la tecnología y la aplicación la tengan, evidentemente, el sector privado. Y ahí es donde tenemos que conjugar. Y, evidentemente, la normativa y el cómo se aplica es fundamental. En aquellos que somos competentes exclusivamente de la Administración o incluso que somos parte. Yendo más allá, se han citado los PERTES, los fondos NEXT. Hay que darse cuenta que los fondos NEXT, los fondos, entre un 40-45% de los fondos están destinados a la lucha contra el cambio climático y la economía circular. Entonces, la aplicación concreta desde la Administración y desde los recursos, que es lo importante, se está aplicando en ese ámbito, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí estamos haciendo una labor. Yo cuando decía que nos faltaba una infraestructura para que estamos en fase de construcción, se hace con fondos NEXT, está dentro de un PERTE. Entonces, el tema es ese, te quiero decir, ahí tenemos que seguir avanzando en ese ámbito. Y luego aplicación, pasar de las palabras a los hechos, que lo decía Esther, lo decía muy bien. Nosotros hemos intentado hacerlo de esa manera permanentemente y creo que los resultados son muy buenos. Pero desde la Administración, que tenemos recursos normativos y presupuestarios, lo que hay que hacer, y yo suelo decir que en política o en la Administración, bueno, las políticas son creíbles si ponen los recursos en ello, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista, la Administración, no voy a decir en general, pero algunas creo que estamos aplicando correctamente ese ámbito. Y luego escuchar mucho al sector privado, escuchar mucho a la universidad y a los centros tecnológicos, colaborar con ellos, y con esto termino. Se hablaba de las cátedras de economía circular. Bueno, las aulas de economía circular, sean en universidades o sea en formación profesional, las estamos impulsando desde la Administración en vez de las universidades. Y creo que hay que revertir ese ciclo. Si tú te vas a una facultad me da igual, de arquitectura, de ingeniería, de economía, de derecho incluso, en los currículums, ¿no? En la carrera curricular no aparece el concepto de economía circular como tal, en muchas de ellas, no digo que no haya excepciones. Y hay que dar un impulso importante también a ello. Y ahí lo dejo, porque el concepto, evidentemente, hará que actuemos de otra manera y la aplicación a la industria es una variable más. Claro. Esther, en vuestro caso, Castilla-La Mancha fue la pionera, la primera comunidad autónoma que sacó una ley de economía circular, con lo cual a lo mejor lleváis incluso más años de trabajo y de experiencia, pero al haber integrado el sector privado, al hacer esa colaboración público-privada, ¿dónde notáis que estáis siendo más útiles y dónde notáis que hay que dar un paso más para seguir el ritmo del sector privado? Pues yo creo que el sector privado lo que siempre nos transmite son 3 necesidades: simplificación, agilidad y financiación. Esas 3. ¿Qué estamos haciendo también en colaboración con todos los sectores implicados? Pues vamos a sacar otra ley, otra más. Esta ya es general, de precisamente simplificación y agilidad administrativa. En esa simplificación, claro, ¿qué quieren las empresas aquí presentes? Creo que todas estarán de acuerdo. Pues que primero saquemos las autorizaciones cuanto antes, los códigos LER cuando hablamos de residuos, bueno, toda la tramitación, pues cuanto antes. Es cierto que nosotros tenemos margen de mejora, pero también es cierto que se acercan a nosotros y quieren trabajar en Castilla-La Mancha precisamente porque somos una de las comunidades autónomas hoy por hoy más ágiles en la tramitación.
Aún así, nos planteamos esta ley que, si no pasa nada, a principios del año que viene, en el primer trimestre, estará ya publicada y empezaremos a trabajar en esta ley, como comento, de simplificación y agilidad administrativa. En cuanto a financiación, Rafael, compañero de la Comunidad de Madrid, decía que infraestructuras estamos de acuerdo. Nosotros acabamos de repartir con fondos de las Next Generation, todo para infraestructuras prácticamente. Primero, en las últimas 2 convocatorias, 28 millones, muy repartido por toda la región, tanto a entidades públicas como privadas también. Y un último paquete que acaba de entrar de una adenda, porque esto vamos así, otros 15 millones. Entonces, nosotros escuchamos, como comento, a través de diferentes herramientas constantemente a los sectores. Una herramienta clave que no me puedo ir sin nombrarla es nuestra red de agentes de economía circular, en la que utilizamos no solo para que haya una red donde aparecen todos los agentes online, que todo el mundo lo puede ver, sino que también creamos foros de trabajo cuando hay problemáticas concretas. Por ejemplo, hace poco tuvimos un problema concreto con la lana. Entonces, pues les llamamos a todos los que forman parte, sobre todo de ese sector, y les pedimos colaboración. Forman parte de todos nuestros procesos de desarrollo normativo, forman parte, en todos los foros están siempre presentes, y todo para, primero, en esa escucha, como nos decían también bien, tener esa agilidad, esa simplificación administrativa y, sobre todo, hacerles fácil también acceder a las subvenciones. Ajá. En el caso de la Comunidad de Madrid. Pues por centrar 2 cosas concretas, ¿no? Sí. Yo creo que una en cuanto a normativa. ¿Cuál es el modelo de normativa? Ya no tanto legislativo, que también lo hemos desarrollado, sino, por ejemplo, nosotros hemos puesto el foco muy claro en las 7 cadenas de valor de los residuos principales que tenemos en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y, por ejemplo, en nuestra región, uno de los principales es el RCD. Tenemos mucha construcción, mucha demolición y mucha regeneración urbana. Por lo tanto, es una producción de residuos muy importante. ¿Cómo conseguimos o cómo estamos intentando conseguir la valorización de ese residuo? Pues con un sistema muy sencillo, o que entendemos que va a ser muy sencillo, ¿no? Desde un punto de vista, creamos unas clasificaciones de los residuos de RCD para que tengan una habilitación para la aplicación directa en obras de construcción directamente. Es decir, mediante una certificación de ENAC se pueda aplicar cada tipo de residuo, pues con sus machacados y sus características, se hace la evaluación del residuo y se puede aplicar ya directamente, ¿no? Porque yo creo que actualmente tenemos un sistema demasiado complejo, desde la definición de residuo a toda la derivación de lo que no consideramos residuo, a la aplicación de la normativa, y creo que tenemos que salir de ese marco, ¿no? Tenemos que verlo como un recurso y que tenemos que ponérselo fácil también a los operadores. En este caso de RCD, pues se lo tenemos que poner fácil al arquitecto, porque si el arquitecto, cuando diseña el relleno de una zanja, tiene mucha dificultad, pues va a optar por un recurso natural directamente a aplicar, ¿no? Entonces nosotros aquí estamos estableciendo un sistema con unos cuadros de aplicación para determinadas actuaciones en obras de construcción y de infraestructuras nuevas, ¿no? Y en cuanto a las infraestructuras, yo creo que ese debe ser, o es para nosotros, el gran reto, ¿no? Dar ese salto, que contemos con ese modelo de pasar de los vertederos. Nosotros en la Comunidad de Madrid teníamos 3 grandes vertederos fuera de lo que es el Ayuntamiento de Madrid, Vertedero Sur, Colmenar Viejo y Alcalá de Henares, con más de 200.000 toneladas cada una de estas mancomunidades en la gestión de los residuos, y hemos optado por un modelo de plantas de separación y tratamiento. Estas plantas, la financiación de estas plantas son más de 500 millones de euros. Esos 500 millones de euros en el reparto de los NECs, en la Comunidad de Madrid hemos tenido en torno a los 30 millones de euros, ¿no? Por lo tanto, la apuesta de la Comunidad de Madrid es de financiar el 50% de esas plantas, porque entendemos que es el esfuerzo y la palanca necesaria para que seamos capaces de conseguir los objetivos y acelerar ese proceso. Ya tenemos en marcha un complejo medioambiental en Loeches, que trata 230.000 toneladas. Tenemos también ya pendiente, no sé si ya está adjudicado, pendiente de adjudicación por la Mancomunidad del Noroeste, un nuevo complejo medioambiental en Colmenar Viejo, y este es el modelo por el que estamos apostando, el de acelerar
estas infraestructuras necesarias para el cumplimiento de los objetivos. Bueno, yo quería hablar también, claro, tenéis ese papel fundamental que habéis estado hablando, también a la hora de subvenciones, de incentivos fiscales, de apoyar financieramente, una de las tres patas que comentaba Esther. Pero no sé si tenéis planes también de pensar si toda esta apuesta por la economía circular, cuál es el retorno que tiene en cuanto a generación de empleo en cada una de las regiones y cuál es el retorno también en cuanto a crecimiento del PIB de cada comunidad autónoma. Es decir, que la economía circular no sea que hay que hacerla solo por el tema de la sostenibilidad del planeta, sino porque también es una fuente de riqueza y de empleo, ¿no? Y no sé si eso también lo tenéis estudiado desde vuestras respectivas comunidades autónomas. Bueno, aquí a lo largo de este congreso se ha hablado repetidamente del equilibrio entre la parte económica, la social y la ambiental. Y en ese sentido, en el caso de las islas, la economía circular es estratégica y es una cuestión de supervivencia, porque sabemos que si no desarrollamos toda esta estrategia, pues se nos va a descompensar por un lado o por otro, en el sentido de que, lo que hablaba antes, que si acabamos y no tenemos capacidad de regenerar agua y ese agua dedicarla a la agricultura, estamos perdiendo población, no tenemos capacidad de fijar población en los entornos rurales, que va a tener que buscarse la vida o el sustento en otro lado, ¿no? Y sabemos que en los entornos rurales lo primero que se necesita es empleo. Si no somos capaces de darles empleo, van a tener que desplazarse a otros lugares y se nos va a descompensar el territorio. Nosotros estamos intentando también en trabajar todo el tema de la gestión de residuos, en algunos casos fundamentalmente apoyando a las personas que tienen dificultades de inserción laboral, por lo menos en lo que depende del Cabildo de Tenerife, lo que es el complejo ambiental. Podría hacerte un resumen, pero más de las últimas 200 personas que se han incorporado provienen de parados de larga duración, personas con dificultades desde el punto de vista social, y esa es otra labor que podemos intentar desarrollar con estas acciones. Y luego la parte de autoconsumo, de generación de la energía suficiente para mantener todos estos procesos, está generando también una ola de búsqueda de nuevas oportunidades de empleo, de ocupación también de técnicos cualificados, de empleos de calidad, como decíamos, que nunca se había producido en este entorno de las islas. Y esto yo creo que es el futuro inmediato, que es una cuestión ya sin posibilidad de cambiarlo, ¿no? Claro. Sí, yo me refiero también a... Aquí estamos hablando de 4 convencidos de la economía circular que trabajáis en ello de manera cotidiana, pero que muchas veces cuando tenéis que subir esto arriba y enfrentaros en consejos de gobierno, al Lehendakari, a Paje, a Ayuso, a los equipos de gobierno ya más, es decir, necesito más financiación para la economía circular porque esto tiene un retorno, porque esto más allá del tema de las materias primas y del planeta, esto genera empleo, genera riqueza para nuestra región, genera fijación, genera... Me refiero también un poco a eso, ¿no? Que realmente hay un convencimiento pleno de que hay que hacer una apuesta clara por esto, por la sostenibilidad ambiental, pero también económica y social, ¿no? Y que eso genera riqueza para la región. Exacto, ¿no? Lo has dicho muy bien. Yo he empezado mi intervención antes dando unos datos, ¿no? Y nosotros estimamos que la reutilización y el reciclaje, el sector concreto, esa parte de la economía ya supone en torno al 6% del PIB en el territorio, unos 6.500 puestos de trabajo, ¿no? Aproximadamente. Con un crecimiento exponencial, tomando las mediciones 19-24, ¿no? 5 años. Esto es exponencial, como dices tú, y los retornos son fundamentales, porque la sostenibilidad, las 3 patas de la sostenibilidad se sostienen si tienes las 3 patas. Claro. Si te falta una de las patas, esa mesa no se sostiene. Estas políticas tampoco. Por tanto, hay que medir y hay que hacer un seguimiento permanente en todas estas aplicaciones. La parte social, lo decía muy bien Pedro, nosotros cuando hemos hablado de la próxima infraestructura que estamos construyendo, que va a ser una primera parte construida exclusivamente por la Administración y luego se va a hacer una concesión del tema, pero con unos requisitos sociales muy altos. Más del 50%, concretamente el 57% de los puestos de trabajo va a ser para personas con dificultad de inserción laboral. En torno a 110 puestos de trabajo en ese ámbito de la reutilización y que va a ser el sector textil, voluminosos, RAEs, etcétera, ¿no?
Y, por tanto, medir y hacer esa colaboración, insistir en que esas tres patas son fundamentales, es importante. Y luego, una última cosa, y así cedo también la palabra a los compañeros. Cuando hablamos, y está muy bien decir que esto es compartir para avanzar, yo suelo decir que la economía circular tiene mucho de economía colaborativa, que muchas veces se nos olvida. ¿Por qué? Porque los productos, claro, siempre hemos diseñado para, oye, tenemos que diseñar bien y lo más económico posible, ser muy competitivos en el mercado, y lo que pase al final del ciclo de vida de los productos no nos importa mucho. Ya se encargará alguien de darle una salida. Tenemos que cambiar ese chip, y lo que hay que hacer es que ahí no se termina la cadena, sino que la cadena continúa. Y esa colaboración entre empresas, por eso hay que tener foros, como bien decía Esther, hay que tener foros de colaboración permanente. Y si hay que cambiar las leyes, las normativas, las estrategias, se hace. Hay que ser muy prácticos en este ámbito. Pero a la pregunta que tú hacías, medir es fundamental. Y ahí lo dejo. Yo parto de cifras concretas, las estaba buscando, que nos gusta mucho la Exacto. cifra. A los periodistas nos gustan los datos. Sí, sí. Pues, bueno, el sumatorio lo hacemos al final, pero sector agroalimentario, uno de los más importantes dentro de Castilla-La Mancha, supone el 10% de la estructura productiva. El sector de la construcción y demolición, también sector clave cuando hablamos de economía circular, pues representa el 8% de la economía de la región. El sector industrial, también clave, el 15,22% el 10% de las empresas, y genera un 15,22% del empleo de Castilla-La Mancha. O sea que son cifras importantes. Y el sector turístico, que os comentaba también, que es importante, representa el 7,4% del PIB de la región. O sea, son cifras realmente importantes, pero de verdad que en estos años de aplicación de la economía circular nos ha llevado a una reflexión, y es que la economía circular no debe ser solo entendido como que aplica a un sector o vamos a contabilizarlo en cuántos empleos exactamente. No, es que estamos hablando de un cambio de modelo productivo, el modelo productivo general, un modelo económico que entero cambia, que aplica a todos los sectores. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra misión? Pues que realmente la generación de empleo sea de manera directa e indirecta, pues vamos a hablar de un 90%, porque todos los sectores, 90% por no decir el 100%, todos los sectores tienen mucho que decir y mucho que hacer en este cambio de modelo, porque todos generan residuos, todos emiten, todos. Entonces, nosotros queremos ya ir a un paso más allá, no dar solo cifras, que las podemos dar porque obviamente tenemos los sectores también separados. Pero también tenemos otra herramienta clave en Castilla-La Mancha. A partir del año 22 desarrollamos otra normativa específica para desarrollar o ayudar a la promoción y a la instalación de proyectos específicos prioritarios, llamamos en Castilla-La Mancha, y una línea era precisamente de economía circular. Actualmente tenemos 16. Esos 16 proyectos no son proyectos minúsculos, siempre van acompañados de una financiación muy alta, una inversión muy alta, un crecimiento esperado también grande, y siempre va asociado a la generación de empleo. Y también tenemos, gracias a otra ley de despoblación, también fuimos pioneros no solo aquí en España, sino a nivel europeo, en Castilla-La Mancha, y es que también asociamos que no solo premiamos la generación de empleo, sino también que premiamos a aquellas industrias, a aquellas empresas que quieran acercarse a aquellos núcleos de población más despoblados, porque no solo generas empleo, sino que generas un desarrollo socioeconómico general allí donde se instala una empresa. Y si además va asociado a la economía circular, pues vamos, nosotros cumplimos, hacemos check en toda nuestra estrategia. Así que estas son pues, nuestras principales cifras, pero esperamos llegar al 100%. Muy bien. Sí, yo creo que ya poco más que añadir, ¿no?, a lo que han dicho mis compañeros, pero yo creo que sí que es esa visión la que es necesaria, que tenga una visión transversal en la generación de empleo, porque si estamos hablando de ecodiseño, en el ecodiseño no solo participa el ingeniero que va a diseñar, sino el de marketing que hace la campaña, es decir, al final va a impactar en el empleo de todas las líneas de producción de cualquiera de los sectores. Por lo tanto, yo creo que es una gran oportunidad y que es una necesidad que ha venido para quedarse y que cada vez va a tener más crecimiento en nuestras empresas. Y luego, si hablamos
por sectores, ¿no? Parece que también, si hablamos de economía circular, solo nos centramos en la recuperación o reducción de elementos utilizados, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros, a través de Canal de Isabel II, estamos haciendo una gestión de los residuos muy importante, ¿no? Del ciclo integral del agua, que también tiene un impacto extraordinario en la gestión de toda la actividad económica vinculada a este sector, ¿no? Desde el tratamiento de los lodos para su aplicación en agricultura hasta la generación de biogás o de hidrógeno verde que tenemos también en algunas de nuestras depuradoras del sur, ¿no? Entonces, yo creo que es un modelo económico que ha llegado para quedarse y que, vinculado no solo a la economía circular, sino a todo el modelo de transformación energética que también estamos viviendo en la región, pues el empleo verde yo creo que supone ya cifras importantes sobre la generación de empleo y, sobre todo, va a influir en todas las actividades económicas y en todos los empleos de cualquier actividad productiva. Nos quedan 3-4 minutos, sois 4, así que os voy a regalar un minuto a cada uno para que nos contéis un poco, ya no solo porque siempre hablamos de colaboración público-privada con las empresas, pero también están los ciudadanos, que son al final los últimos o los primeros de la cadena, depende de cómo se mire, los consumidores, ¿no? Y que también, ¿cuál es la función que tenéis vosotros para hacer campañas a lo mejor de concienciación al ciudadano, para que el ciudadano también exija la economía circular en su consumo, ¿no? Y cómo llegáis al ciudadano, porque aquí hay empresas, pero también hay ciudadanos de a pie que consumen cada día, ¿no? Y que también tienen que buscar la economía circular en su día a día. Me gusta mucho que hagas esa reflexión, porque yo además provengo del sector de la educación ambiental, he pasado 20 años desarrollando proyectos y programas para la educación en sostenibilidad en centros escolares y tengo claro que sin la ciudadanía todo lo que estamos hablando aquí se cae. Necesitamos la implicación social para poder desarrollar todas estas acciones que estamos promoviendo y para eso es fundamental trabajar con las personas. Y eso, por supuesto, yo creo que lo estamos haciendo todos, pero bueno, en el caso nuestro concreto, pues estamos intentando que todos los escolares de Tenerife pasen por el complejo ambiental y sepan qué se hace allí y por qué se hace, y luego sean nuestros embajadores en la familia. Eso es fundamental. Y yo creo que también somos conscientes de que España ha cambiado y la conciencia social de la necesidad de implicarnos en la gestión de los residuos desde el domicilio particular hasta la gran escala es fundamental. Yo recuerdo que en un momento determinado por esas bolsas de plástico, esas islas de plástico en el océano, generaron una conmoción tremenda que nos ayudó muchísimo a aumentar la capacidad de recogida de los plásticos, de los envases ligeros. Y eso, creo que esos cambios son fundamentales y creo que vamos a mejor, a pesar de que todavía nos queda un largo camino. Creo que la sociedad ha mejorado mucho en los últimos años en su conciencia ambiental. José Ignacio, un minuto. Sí, coincido con lo que ha dicho Pedro, ¿no? Si partimos de que tenemos una sociedad concienciada, en nuestro caso la recogida selectiva, como he dicho antes, supera el 60%, eso solo se hace porque hay conciencia social. Lo que tenemos que hacer es prestigiar todo, ¿no? Una buena recogida selectiva, unas infraestructuras que valorizan materialmente esos productos, que esos productos o esas materias primas son materias primas secundarias, van a la industria y sobre todo que el producto que sale trabajado utilizando esas materias primas es exactamente igual que si fueran materias vírgenes. Y además evitas evidentemente el uso de materias primas vírgenes. Hay un desacoplamiento en la energía, hay un desacoplamiento del uso de los recursos y de los componentes. Tiene que haber un desacoplamiento, evidentemente, de utilizar materias primas vírgenes y utilizar muchísimo más materias primas secundarias. Ya sé que esto es muy difícil de explicar al ciudadano, pero lo que hay que decirle es que su trabajo, el que hacen en sus casas, es fundamental para tener una economía, en nuestro caso industrial, mucho más limpia y que encima no afecta para nada la calidad de los productos que consume. Eso es lo que tenemos que conseguir. En Castilla-La Mancha, en julio de este año, acabamos de aprobar un nuevo plan de prevención y gestión de residuos. También es un plan que hemos conseguido alinear al 100% con la Directiva Marco Europea de Residuos, también con todas las diferentes normativas nacionales, pero aquí nos detenemos específicamente en que hemos sabido o hemos querido también no solo hablar de gestión de residuos, sino de hablar una parte muy importante que es la prevención. Ahí tenemos programas específicos
que van a ir desarrollados específicamente para toda la ciudadanía de manera general. Prevención de residuos alimentarios, de plástico, de un solo uso y otras medidas de manera general, de reducción general. Nosotros queremos también que el ciudadano entienda no solo la importancia que tiene llevar cada residuo donde toca por una cuestión de salud pública, de cuidado del medio ambiente, sino por otra tercera dimensión, que es la económica. Ojo, que estamos ya en un punto. Las directivas y las normativas europeas vienen apretando fuerte, ya no tenemos margen, ahora sí tenemos que hacer entender al ciudadano que aquel ciudadano que peor gestione sus residuos, más va a pagar. Y esto es lo que quiere Europa y esto es lo que estamos obligados a cumplir el resto de administraciones públicas. Claramente. Entonces, nosotros estamos dispuestos, de hecho, la última campaña que creo que empieza el mes que viene, en diferentes medios, hemos metido esa dimensión, el mensaje de atentos, que aquella persona que peor recicla va a pagar más. Pues está bien, es una campaña evidentemente de concienciación que va al bolsillo, que es lo más efectivo. Estamos ya pasados de tiempo, un minutito, por favor, Nada, muy Rafael. rápido, simplemente yo me quedo con una campaña que pusimos en marcha con Ecovidrio y con Disney sobre la importancia de reciclar en los más pequeños, ¿no? Que yo creo que son nuestros mejores aliados en el reciclado, los que en cada casa obligan a los padres a hacer esa labor sin que tengan tanto en cuenta el bolsillo. Así que me quedo con esa campaña que se ha recogido en todos los medios de comunicación y por eso es la importancia de la concienciación y en llegar a todos los ciudadanos con la importancia de la labor que desarrollamos administraciones, empresas, entidades de gestión y también los ciudadanos, como no puede ser de otra manera. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los cuatro por darnos a conocer lo que estáis haciendo desde las administraciones públicas para apoyar la economía circular, para apoyar a las empresas que están trabajando en ello y también pues esta última labor de concienciación que hacéis de educación para la ciudadanía, para que entre todos pues cada vez haya más prevención y cada vez haya menos residuos y los que haya vayan directamente a la economía circular y vuelvan a ser recursos. Así que muchísimas gracias. Pedro Millán, director insular de Medio Natural del Cabildo del Tenerife, José Ignacio Asensio, de la Diputación Foral de Sostenibilidad, Eskerrik asko, Esther Haro, directora general de Economía Circular y Agenda 2030, de la Consejería de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, y Rafael García González, viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Gracias a los cuatro y continúa con AMA. Gracias.